Bienvenidos a todos. A continuación se pasará a desarrollar la primera parte del examen parcial del curso Física 1 del primer ciclo del 2019. Problema 1. Con respecto a la figura, considerando F1 igual 500 newtons, F2 igual 600 newtons, F3 igual 300 newtons y F4 igual a 200 newtons, determina el sistema de unidades inglés gravitatorio. A. Los momentos resultantes del sistema de fuerzas con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Y B. La distancia mínima entre la línea de acción de las fuerzas F1 y F4. Bien, primero tenemos que hallar todas las fuerzas, todos los momentos de las fuerzas con respecto al origen independientes. O sea, fuerza un momento con respecto al origen de la fuerza 1, momento con respecto al origen de la fuerza 2, así hasta la fuerza 4. Hallando el momento de F1 con respecto al origen, tenemos que la fuerza 1, para poder hallar la fuerza 1, necesitamos el vector unitario por su módulo. En este caso, el vector unitario sería del vector de donde inicia el vector F1 hasta este punto de acá, hasta esta esquina. Para lo cual en X se mueve en 3 metros, en Y se mueve en 4 para poder llegar a este punto y en Z sigue igual en 0. Sobre el módulo de este vector. Por lo tanto, el vector unitario de la fuerza 1 nos daría 0.6, 0.8, que al multiplicarlo por su módulo, que en este caso sería 500, nos daría el siguiente resultado. Ahora, necesitamos el vector posición, el R1, que sería desde el origen hacia un punto del vector. En este caso, en X se movería 0 hasta este punto. En Y también, lo único que se movería sería en el eje Z, de abajo hacia arriba, en sentido positivo, por eso el Z sería más 2. Al multiplicarlo, R1 por F1, nos daría un resultado del momento de F1 con respecto al origen, menos 800,600,0 newton por metros. De la misma manera, hallamos el momento de F2 con respecto al origen. Tenemos que la fuerza en realidad solamente es paralela al eje Z, pero en sentido negativo. Por lo tanto es 0,0, el módulo, pero en negativo al ser en sentido contrario, newtons. Y de la misma manera el R2, para poder hallar el R2 necesitamos desde el punto 0 hasta cualquier punto por donde pase el vector, en la línea de acción del vector. En este caso tomaremos este punto, por lo cual en X se mueve en 3, en 3, en Y se mueve 0 y en Z también se mueve 0. Teniendo ya los dos valores, hacemos la multiplicación, para lo cual tenemos que el momento de F2 con respecto a 0 al origen es 0,1800,0 newtons por metro. De la misma forma, hallamos el momento de F3 con respecto al origen. Tenemos que F3 es igual a 0,-300,0 por newtons y el R3 en este caso sería el mismo. Sería el mismo porque el vector 3 también pasa por este punto. Tanto 2 como 3 pasan por este punto. Entonces sería la misma distancia desde 0 hasta ese punto, que sería igual al R2. Que al multiplicarlos, R2 por F3 nos daría un resultado de 0,0, menos 900 newton por metros. Bien, para hallar el momento de F4 con respecto al origen necesitamos el unitario de F4, para lo cual necesitamos el menos 2,0,2 porque del punto donde inicia el vector F4 hasta el punto donde termina, ese vector se mueve en menos 2 con respecto al eje X, en Y no se mueve y en Z sube 2 unidades. Al dividirlo sobre su módulo, tenemos que el unitario de F4 es menos 0.707,0,0.707. Multiplicando por el módulo de F4, tendríamos el siguiente resultado. Ahora, de la misma manera, hallamos lo que es el R4,
que en X de 0 hasta un punto por donde pasa la fuerza 4, tendríamos que se mueve en X2 en sentido positivo. De la misma manera en Y se mueve 4 y en Z no hace ningún desplazamiento. Multiplicando estos dos vectores, tenemos como resultado el siguiente número. 565.684, menos 282.842, 565.684 newton por metro. Bien, para poder hallar el momento de la resultante, tenemos que hacer la suma de cada uno de los momentos independientes. Para lo cual, realizando la suma, reemplazando los valores que ya hemos hallado, tenemos que el momento de la resultante con respecto al origen es menos 234.316, 2117.158, menos 334.316 newton por metros. Por lo tanto, tenemos que el momento con respecto al eje X es menos 234.316 newton por metro. Con respecto al eje Y es igual a 2117,158 newton por metro. Y con respecto al eje Z es menos 334.316 newton por metro. Pero el problema te pide hallarlo en el sistema inglés gravitatorio. Por lo cual hacemos la siguiente conversión. Como tenemos las unidades newton por metro, transformamos el newton a libre fuerza y de la misma manera el metro al pie con las siguientes conversiones. Hacemos las conversiones para los tres momentos, para el momento en X, en Y y en Z, que nos dan los siguientes resultados. El momento en X nos daría menos 172.816 libras fuerza por pie. El momento con respecto a Y sería 1561.473 libras fuerza por pie. Y con respecto al eje Z sería menos 246.569 libras fuerza por pie. Bien, para hallar la parte B, que te piden la distancia mínima entre la línea de acción del vector F1 y F4. Necesitamos lo que es la fuerza 1, que ya la habíamos hallado en la parte anterior. De la misma manera la fuerza 4. Y necesitamos dos puntos de la línea de acción, dos puntos de cada una de la línea de acción. Un punto de la línea de acción de F1 y un punto de la línea de acción de F4, que en este caso sería A y B respectivamente. Necesitamos hallar el vector AB, para lo cual, de la misma manera como llamamos los demás vectores, para que A llegue a B, en el eje X se mueve solamente 2 unidades, en el eje Y hace un movimiento de 4 unidades, y en el eje Z lo que hace es bajar 2 unidades. Tenemos el siguiente vector. Para poder hallar la distancia necesitamos el producto cruz de F1 por F4 multiplicado escalarmente por producto punto con el vector AB sobre el módulo de F1 por F4. Sabemos que el resultado de toda esta operación reemplazando los valores es 169.705.2 sobre 90.553.623, que nos daría un resultado de 1.874 metros. Bien, eso sería todo por el video de hoy.